Bienvenidos, continuamos con la parte 40 del resumen de esta historia. Los padres de nuestra pequeña estaban tristes, porque pensaban que su hija había estado sufriendo con ellos, y solo es feliz ahora que tiene mucho dinero. Pero nuestra pequeña, aún sin saber que ellos creían eso, corrigió su manera de pensar. Les mostró que para ella, el amor de su familia era lo más importante, y que tener eso la había hecho la niña más feliz. Al día siguiente, nuestra prota le dice a su padre: «Papá, ¿estás seguro de que estás bien?» El padre tiene los párpados hinchados como si hubiera estado llorando toda la noche, pero responde: «Por supuesto. Estoy perfectamente bien. Aísa, mi princesa. ¿Sabes qué? Para papá, los momentos de anoche fueron los más felices de su vida. Nadie en el mundo podría ser más feliz que papá o mamá». Irina dice: «Aísa, si te sientes triste, no te lo guardes y contáctame, ¿de acuerdo?» A lo que nuestra princesita responde: «Sí, mamá». La madre le muestra unas cartas y dice: «Ten, regresa a la ciudad imperial y entrégale estas respuestas a tus abuelos». Nuestra niña curiosa se queda mirando las cartas, súper emocionada por lo que pasará con sus abuelos. Y les dice: «Tienen que contactarme si algo les sucede. ¿De acuerdo? Prométanlo». A lo que los alegres padres responden: «Te lo prometo. Así es, mi princesa». Un rato después, los padres de nuestra pequeña van a donde está Carnot, y lo llaman diciendo: «Subcomandante». Él ve que ambos le están haciendo una reverencia, y bastante incómodo pregunta: «¿Qué sucede?» Juliet dice: «Escuché que la guerra del norte dependió solo de ti. No debió haber sucedido así. Todo el imperio está en deuda contigo». Carnot responde: «No hace falta que diga eso. Estuve involucrado en la guerra, para ser capaz de consolidar mi estatus como el nuevo duque. También fui reconocido como ayudante del nieto imperial, como oficial militar». Carnot ve venir a nuestra pequeña, y se da cuenta de que gracias a todo eso la pudo conocer. Así que dice: «Y gracias a eso». Pero no se anima a decírselo a los padres, así que haciendo una reverencia, les dice: «Ustedes dos no me deben nada. Tengo que irme». Un tiempo después, nuestra pequeña está en su camino de vuelta al palacio, y ya se están acercando a la capital. Nuestra perezosa está de roncar en el carruaje y el pequeñín la despierta, diciendo: «Aísa, Aísa, eres un durazno dormilón. Levántate rápido». Nuestra prota se despierta asustada y pregunta: «Phoebe, ¿por qué me despertaste tan repentinamente?» El pollito responde: «Mira por la ventana. Es todo un espectáculo». La confundida niña dice: «¿Fuera de la ventana? ¿Qué diablos hay ahí?» Hasta que se dio cuenta a lo que el pequeñín se estaba refiriendo. Toda avergonzada comienza a cerrar las cortinas, mientras piensa: ¿Qué es esto?» Carnot pregunta: «Aísa, ¿qué pasa?» La loca niña da un grito, diciendo: No es nada. No mires». Ellos preguntan: «¿Su Alteza? ¿Qué ocurre?» Y llenos de curiosidad, se acercan para ver. Aísa dice: «Dije que no, aléjense». Pero el chico responde: «Ja, tú. Ven aquí». Aísa pregunta: «Carnot, ¿por qué sostienes una manta de repente? ¿Qué haces?» A nuestra pequeñita la detienen envolviéndola en una manta, para que no moleste. Y al acercarse a la ventana dicen: «Dios mío, ¿qué es eso? Es realmente increíble». Nuestra avergonzada niña responde: «Es por eso que les dije que no miraran». «No, pero Carnot, ¿qué sucede con esa reacción?» El chico dice: «¿Me preguntas eso incluso después de ver todo eso?» Vemos que las paredes están llenas de publicidad sobre el polvo Phoebe. Rhys dice: «Cielos, Su Alteza está por todas partes. Es tan linda». Viéndolo más de cerca, el cartel dice: «Prepara los bocadillos de tus sueños en la cocina». El pequeñín comenta: «La joven pintora es de mente estrecha. Si yo hubiera sido dibujado en lugar de ti, hubiera atraído la atención de más gente». Nuestra avergonzada niña responde: «Eso es cierto». A lo que el orgulloso pollito dice: «Ahora quiero que los reemplaces con mis dibujos». Carnot comenta: «Parece que tu cara está siendo puesta por todos lados, ¿no?» Aísa responde: le dije que no lo hiciera. Si miras con atención, no nos parecemos tanto, excepto por el color del cabello. Está demasiado embellecido». Carnot, ¿me estás escuchando?
El chico responde, estoy escuchando. Y ella pregunta, ¿en qué estás pensando? Carnot contesta, me preguntaba si puedo arrancar ese cartel. Aisa pregunta, ¿qué? ¿Qué pasa, Carnot? En realidad quieres mi póster, ¿no? El incómodo chico dice, no es eso. Estoy diciéndolo porque veo a mucha gente llevándose los carteles. Nuestra avergonzada prota pregunta, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Más tarde, cuando Carnot vuelve por fin a su casa, se encuentra con su peleadora abuelita y le dice, ahí estás, abuela. Ella responde, oh, Carnot. ¿Llegaste? ¿Qué tal el viaje? ¿La nieta imperial llegó a casa a salvo? Su nieto responde, todo fue bien. Su Alteza Imperial regresó a salvo al Palacio Imperial. Pero, ¿qué es eso? Su abuela se da cuenta de que le está preguntando por la hoja que tiene en la mano, y responde, ah, se lo pedí a la baronesa Zarato. Es grosero quitar los carteles de la calle. Carnot se agarra la cabeza y dice, no. Quiero decir, ¿por qué está ese cartel en la habitación? La abuelita responde, ¿no luce el ángel del cartel igual a alguien? No sé quién lo pintó, pero es un artista muy talentoso. Carnot da un suspiro y pregunta, ¿por qué alguien que no tiene afición por la pintura, de repente está interesado? La loca abuela responde, jaja. Sí, lo sé, pero... tenía tanta curiosidad por saber qué usaba este ángel, que lo compré. El chico pregunta, ¿estás diciendo, abuela, que compraste polvo para inflar bocadillos? Ella responde, así es, ¿no es sorprendente? Carnot dice, entonces, si ya tenías el polvo, ¿por qué conseguiste este cartel? La abuela contesta, quería analizarlo, para saber por qué me dieron ganas de comprar el polvo, después de ver el cartel. El chico pregunta, entonces, ¿ya lo sabes? Ella responde, en primer lugar, creo que la modelo debe ser hermosa. Carnot se queda con la boca abierta al escuchar el comentario de su abuela. Y dando un profundo suspiro, se agarra la cabeza por los dolores que le genera su loca abuelita. Ella le dice, ya que recibí más de los que pensaba, te daré uno también. El nervioso chico responde, no, está bien. Pero ella le dice, no te arrepientas más tarde, tómalo ahora que te lo doy. Carnot pregunta, ¿qué quieres decir con eso? Abuela. La abuela se va, y lo deja solo en la habitación con la pila de carteles. Él se los queda mirando de reojo, todo tentado a agarrar uno. Y termina cediendo a la tentación del pequeño ángel de cabello rosado. Y es así como nuestro chico consiguió el cartel que tanto quería, gracias a su loca abuelita. Cambiando de escena, nos dirigimos con nuestra pequeña, que le dice a su sirvienta, Riz, ¿no vas a dormir? Ella responde, oh, Su Alteza. ¿Está despierta? Nuestra pequeña y su pollito dan un bostezo mientras ella dice, sí. Dormí profundamente desde que llegamos. Voy a salir a pasear. Por alguna razón, la sirvienta se ve muy preocupada, así que nuestra pequeña le pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Riz responde, sobre eso. El jefe de personal ha estado aquí unas cuantas veces. Aisa dice, ¿el jefe? Parece que mi abuelo está enojado porque no lo visité durante el día. Uf, aunque todavía no he visto a Aloya. No puede evitarse. Nuestra pequeñita y su sirvienta se dirigen de noche a visitar al emperador. El sirviente los ve venir y se asombra en gran manera. Él dice, Su Alteza, nieta imperial. ¿Ha venido? Escuché que se encontraba durmiendo. Aisa responde, sí, acabo de despertarme. Quería saludar al abuelo y decirle que tuve un buen viaje. A lo que el sirviente responde, Su Majestad está esperándola. Por favor, pase. El espíritu del abuelo comenta, menos mal que llegó el durazno dormilón. Nuestra pequeña pregunta, ¿Chamal? ¿El abuelo está muy molesto? El espíritu contesta, casi me convertí en una brisa mientras escuchaba al viejo. Y el molesto pequeñín le dice, ¿por qué no te convertiste en una brisa? Mi niña estaba cansada y necesitaba dormir un poco. ¿No podía esperar para llamarla? Nuestra pequeña responde, Phoebe, tranquila, cálmate. El espíritu del abuelo dice, ¿qué quieres que haga, cuando mi viejo está esperando por ella sin siquiera dormir? Miren,
Todavía sigue actuando como si no lo supiera. Nuestra princesita va corriendo hacia el loco anciano, mientras le dice, abuelo. El abuelo se hace el frío y pregunta, ¿estás aquí? Aisa piensa, parece terriblemente enfadado. Pero luego ve alegres colores alrededor de su hombro, y piensa, está enfurruñado, pero también contento. El abuelo dice, te pregunté si estabas aquí. ¿Por qué no me contestaste? Ella responde, ni siquiera estabas mirándome, pensé que estabas realmente ocupado. El molesto anciano pregunta, ¿sabes que han pasado más de 10 horas desde que llegaste al palacio? Aisa se lo piensa un poco mientras dice, era de día. El abuelo responde, así es. El sol se puso, pero no viniste a saludar. Nuestra pequeña se defiende, diciendo, sin embargo, parece que mi abuelo está muy ocupado. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos, pero estás tan ocupado que ni siquiera pudiste venir a recogerme. Así que pensé, parece estar muy ocupado, entonces no debería molestarlo. Me quedé dormida pensando sobre ello. El culpable abuelo pregunta, ¿es por eso que no venías? A lo que nuestra niña responde, sí. De ninguna manera. No estabas ocupado, pero no viniste a recogerme. Ahora es el abuelito el que está en apuros, y responde, estaba ocupado. Muy ocupado. No hubiera tenido tiempo para hablar incluso si venías. La tierna niña dice, mira eso. Me quedé esperando sabiendo que eso sucedería. El anciano se da cuenta de que nuestra prota acaba de derrotarlo completamente, y responde, no quería quedarme atrás durante la charla. Aisa dice, bueno, ahora que lo pienso. ¿Eso significa que estuviste esperando por mí tanto tiempo? No pretendía hacerte esperar tanto. El abuelo responde, es mi culpa por no haberte recogido. No sabía que me estuviste esperando. No pensé mucho en ello, porque todos los chicos que han dejado el Palacio Imperial hasta ahora, nunca han regresado. Lo siento. Nuestra niña no entiende cómo su orgulloso abuelo le está pidiendo perdón, y le dice, no, abuelo. Eso es hacer trampa. El pobre abuelo no entiende qué le pasa y pregunta, ¿qué? Es por eso que este abuelo dijo que lo siente, pero no respondiste. Nuestra confundida prota dice, Su Majestad no puede forzar el perdón. Siempre me dices que no se debe forzar a los aristócratas. Y mientras dice esto, comienza a retroceder, pero el rey espíritu del viento la toma, levantándola por el aire. Y sentándola sobre el escritorio frente a su abuelo. El abuelo vuelve a decir, bien. Hice algo que no debía haber hecho. Me disculpo. La incrédula nieta pregunta, ¿por qué eres tan bueno para disculparte? El anciano responde, aprendí bien de mi nieta. Estuve estudiando mucho mientras no estabas. Aisa contesta, no ha pasado ni un mes. Y el triste abuelito dice, es así. Pensé que había sido hace más de 1000 años. Nuestra niña está determinada a no dejarse engañar, y responde, no eres mi abuelo, ¿verdad? Debes ser falso. ¿Chamal está imitándote? El abuelito comienza a reírse a carcajadas, y su espíritu dice, ¿cómo podría ser posible? Aisa comenta, pero, en el pasado, solía ser más, como un pan de hojaldre. El anciano pregunta, ¿hojaldre? Y ella le explica, es una masa horneada que tiene varias capas. Más importante, traje lo que prometí. El abuelo pregunta, ¿lo que prometiste? Y ella responde, la respuesta de mi papá. El anciano padre toma la carta, y pone una cara bastante complicada. Nuestra prota piensa en dejarlo solo para que la lea, así que le dice, bueno, entonces, me retiro. Pero el anciano se pone rápidamente de pie, y empieza a dar vueltas en círculos muy nervioso. Hasta que, calmándose un poco, respira profundo, y se decide a abrirla de una vez. El abuelo comienza a leerla delante de nuestra pequeña, que está muy curiosa por ver su reacción. Pero bueno, su reacción es que comienza a temblar como loco, y dice, di diciendo semejante tipo de pi. Contenido censurado para proteger sus oídos. El espíritu del abuelito intenta calmarlo y evitar que nuestra pequeña escuche todos sus insultos. Pero el viejo loco no para de insultar e insultar de 1000 maneras. Chamal dice, oh, Micael. ¿No asustarás a tu pequeño durazno? El pequeñín agrega, así es. ¿Por qué gritas? Asustas a mi chica. El molesto abuelo intenta calmarse, y dice, Aisa, ¿te sorprendí mucho?
Lo lamento tanto. La incómoda pequeña responde, no, no fue así. El abuelo está bien, ¿verdad? ¿Qué decía la carta? Él pregunta, ¿no leíste la carta antes? Y ella responde, no la vi. Mi papá disfrutó escribiéndola, así que solo. El furioso abuelo dice, ¿disfrutó? ¿Disfrutó escribiendo esto? Este malvado. Yo también le contestaré. Nuestra pequeña le pregunta al espíritu, Chamal, ¿viste la carta? ¿Por qué el abuelo está tan molesto? Pero me alegra no tener que rogarle que le escriba una respuesta. Chamal responde, echaré un vistazo. Y después de darle una leída a la carta, comenta, es que, ambos son tercos y muy parecidos, es debido a eso. Aisa pregunta, ¿es así? Y al ver a su abuelito, que parece que se está prendiendo fuego de la pasión al escribir. Recuerda a su padre, que parecía estar completamente en llamas. Y dice, jajaja, es cierto. Lucen exactamente iguales. Hasta aquí llegamos con este resumen. ¿Qué piensan? ¿Cómo reaccionará el otro abuelo al leer la carta de su madre? ¿Cómo estará el príncipe heredero después de todos estos días? Acompáñenme a descubrirlo en los próximos videos.